considero que Jaime Garzón sí fue indudablemente un gestor de paz. Trabajó en dos frentes muy importantes, que fue la política y los medios de comunicación en procura de esa gestión de paz. Considero igualmente que Jaime Garzón fue demasiado optimista, quizás iluso, al creer que en un país tan corrupto como Colombia se podía hacer y se podía trabajar como él trabajó, es decir, con honestidad. Inicialmente arrancó como maestro, arrancó después como político en la alcaldía del Sumapaz, mediante unos trabajos y unas gestiones que él hizo durante la alcaldía de Andrés Pastrana, y alcanzó a hacer cosas tan importantes que se convirtió en una piedra en el zapato, porque él era un tipo muy honesto, muy transparente, y es sabido y es conocido que en este país, para poder hacer política y más metido en gestiones de paz, no se puede ser transparente, ni se puede ser correcto, ni se puede ser honesto. Hay que necesariamente estar vinculado con ciertos vicios que la política arrastra desde hace más de 500 años en este país. Desde los medios de comunicación creo que es una gestión muy importante, y la gestión importante fue tratar de generar conciencia por medio de los medios de comunicación, con un humor muy fino, un humor muy inteligente, que tocó a muchas de las personas que estaban en la dirigencia de nuestro país, a muchas de las personas que estaban al margen de las legalidades del país, como los paramilitares, como los guerrilleros, y eso le fue generando un problema y un ambiente bastante hostil, especialmente porque era, repito, una persona muy transparente, muy idealista, y creo que esos idealismos y esas transparencias en este país no funcionan, como ya se ha demostrado, no solo con la vida de Jaime Garzón, sino con la vida de otros personajes, como por ejemplo Luis Carlos Galán Sarmiento, como por ejemplo Jorge Eliezer Gaitán. Creo que su última gestión en procura de abrir un camino de paz fue, y donde mejor, cuando él se equivocó, fue especialmente cuando se declaró o se metió en la gestión de ser un puente entre los secuestrados y en este caso las FARC, que eran los que tenían a esas personas secuestradas. Creo que ahí se rompió el hilo, llegó al punto ya de quiebre, y esa fue prácticamente su condena. Difícilmente en este país se puede ser, llamémoslo, neutral, porque inclusive las víctimas que ha tenido este país siempre han quedado en la mitad del conflicto, y cuando alguien protesta en favor, por ejemplo, de unos derechos humanos, entonces inmediatamente es estigmatizado como una persona de izquierda, comunista, socialista, y en el peor de los casos bandolero y guerrillero y terrorista. Y cuando se va al otro extremo, entonces es fácilmente una persona considerada de ultraderecha, considerada nazista, considerada fascista, considerada de diversas formas. Entonces en este país, lamentablemente a las personas siempre las estigmatizan, y nadie tiene la capacidad, o muy pocos tienen la capacidad, de ver que una persona puede estar en las dos orillas y finalmente estar mirando el bienestar y el progreso del país. Y yo creo que el problema de este país es fundamentalmente eso, que no se piensa en el país, sino se piensa desde el lado de la izquierda o desde el lado de la derecha, pero nunca se piensa verdaderamente en el país. Y Jaime Garzón creo que era una persona que no pensaba ni en la derecha ni en la izquierda, sino pensaba en el país, en un país en paz. Pero repito, como estamos tan marcados, estamos tan llenos de odios y estamos tan heridos, que no hemos subsanado esos dolores, esas penas, y entonces siempre queremos tomar venganza. Entonces consideramos que el problema aquí es de la izquierda o el problema es de la derecha. Yo creo que el problema no es ni de la derecha ni de la izquierda, sino el problema es del país, y tendríamos que siempre estar pensando en el país. Y creo que Jaime Garzón pensó en el país, pero eso es un idealismo, es casi una utopía, y por eso pagó con su vida.